encono que no es el correcto en estos Sí, además ya sucedió, ¿no? Creo que Leopoldo tenías ahí una cuestión que comentarle a Daniel. Sí, Daniel, vamos, dices que por cualquier razón se hayan ido los veracruzanos al otro lado de la frontera. Sí. Bueno, digo, no es cualquier razón, es la falta de condiciones para una vida digna y un ingreso razonable que le permita mantener a su familia. Esta es la razón de la... Mira, 7 de cada 10 paisanos que lamentablemente nosotros atendemos estando en Estados Unidos, también tienen un problema de educación, es decir, los niveles de capacitación y preparación impide a veces que en Veracruz puedan obtener fuentes de empleo bien remuneradas, es decir, nosotros lo estamos viviendo y lo comento porque hay que ser transparentes también en ánimo de desmitificar el tema que se le ha dado como un tabú al tema migrante. En el caso de los jarochos que están regresando, hemos tenido algunas complicaciones para poderlos ubicar algunos, no a todos, en fuentes de empleo precisamente porque el nivel de preparación que traen es primaria, secundaria, trunca, y eso dificulta a veces el poderles ofrecer un empleo que les pueda permitir a ellos tener un ingreso bien remunerado. Hay factores también circunstanciales que han motivado en su momento la salida masiva de veracruzanos. Pongo el ejemplo, no sé, el cierre de factorías vinculadas a actividades gubernamentales, no sé, la exazufrera, Inmecafé, el sismo de 1985. Ustedes recordarán que en un inicio la migración era del campo a la ciudad, la migración era de lugares rurales hacia el Distrito Federal. ¿Se acordarán ustedes de aquella película que encabezó Héctor Suárez que se llamaba El Mil Usos, que narraba precisamente la historia de un migrante? Sí, Daniel, aquí habremos digamos, establecer ahí un distingo en cuanto al origen de los migrantes, es decir, casi todos provienen de zonas marginales y particularmente, son indígenas muchos de ellos, ¿no? Del campo, sí. Esto no explica por sí mismo la migración como tal, pudiera ser un factor que explicara las condiciones de pobreza que hay en el Veracruz, hay que aceptarlo, ¿no? Es decir, si un estado no tiene la capacidad para darle condiciones de trabajo o de bienestar a la gente, pues la gente opta. Esa migración es el detonante de un problema estructural que ya tiene mucho tiempo, pero que ahorita hay su explosión. Es correcto, mira, aquí lo importante, no se puede tapar el sol con un dedo y no, insisto, no es que de un día a otro hayamos descubierto el hilo negro y Veracruz se encuentre hoy con que tiene la panacea en la solución del problema de la migración, que compete, insisto, a los 3 órdenes de gobierno. Lo cierto, como indicas, Tulio, es que hay un elemento que incluso en varios planes estatales de desarrollo se ha mencionado. Nosotros venimos padeciendo pobreza desde la conquista, la colonia y la revolución, que no, la colonia, la revolución, la independencia, que no se han podido resolver en parte por la falta de planeación, pero también por la dispersión geográfica en los asentamientos humanos, es decir, el llevar el servicio básico de agua potable, drenaje, iluminación, electrificación, agua potable a comunidades que están dispersas dificulta que tengan acceso a los servicios básicos, y no es en parte como consecuencia de que un gobierno pueda ser omiso o no haya tenido la voluntad de resolver los problemas, sino la dificultad de acercar a esas comunidades rurales, a esas comunidades no urbanizadas, los servicios. Pero paralelamente también, Tulio, tenemos que hacer un análisis demográfico. Hoy en día la población se ha cuadruplicado de la época de la revolución, es decir, en 1910 había de 10 a 12 millones de habitantes en el país y a la fecha son ya 110 millones, lo que dificulta efectivamente el otorgarles servicios básicos que les permitan tener una vida de dignidad. Entonces son 2 factores que efectivamente en los últimos Daniel, permíteme, digamos, sin el ánimo de polemizar, pero efectivamente de la revolución para acá la población se ha cuadruplicado, la población urbana y la población rural, no así la población indígena, no así la población marginal en el sentido de indígena. Sí. La población marginal o marginada se ha centuplicado en el país producto de una serie de políticas desde los años 80. Esto, es voz popular. Sí. Entonces, en el sentido concreto de el desempeño de los gobiernos en los últimos años, es fácil afirmar a ojo de buen cubero que se ha hecho poco o nada para resolver el problema de la marginación
concretamente en las sociedades indígenas. Es correcto, y mira, aquí lo importante de este ejercicio, que más que polemizar es tratar de encontrar alternativas de solución y abordar el tema, insisto, sin que suene a tabú, sin que suene a un tema prohibido, porque la migración allí está, y obviamente la consecuencia de la migración son hogares desintegrados, son familias separadas, son niños en orfandad, pero también migración significa una manera de que estas familias tengan acceso a un ingreso. Se habla de remesas que incluso en el año 2007 superaron incluso a los ingresos por concepto del petróleo, en el caso del crudo, que gracias a esos ingresos, que insisto, se lamenta mucho la división, la orfandad, hogares desintegrados, pero también las familias o las personas que lamentablemente tienen la necesidad de emigrar, gracias a esos ingresos que envían a sus viviendas, son capaces de hacer frente a necesidades básicas como salud, educación y alimentación. En ese sentido, el gobierno de Veracruz no ha sido ajeno a tratar de entender el fenómeno, atenderlo y brindarle la mano a los paisanos que se han ido y a los que están regresando, obviamente junto con sus familias, porque ha sido un gobierno, te lo puedo decir, desde lo que nos corresponde a nosotros como ámbito de competencia en la dirección, que ha procurado en todo momento estar cerca de las familias. Tenemos un número 800, que es el 01800-221-7195, por medio del cual las 24 horas del día, todos los días de la semana, estamos pendientes de poderles atender, de poderles orientar, de poderles gestionar algún apoyo, pero insisto, todos los niveles de gobierno están involucrados en el tema migratorio, los investigadores, porque yo he visto a veces que se quedan en la denuncia pública sin acompañarla de otro tipo de denuncia más formal, y entonces de repente dicen que no se hacen las cosas, pero pues tampoco vienen y se involucran con las actividades que se hacen desde el punto de vista oficial. Daniel, lamentablemente se nos termina el tiempo, te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada, bueno, y en otra ocasión podemos abundar más sobre este tema. Hasta luego, Daniel, muchas gracias. Gracias. Bueno, el problema que tenemos enfrente, Leopoldo, ya lo dijo en algún modo Daniel Vadillo, el director de atención a migrantes, es que no hay condiciones suficientes para atender un éxodo masivo de 30,000, pero por otro lado, lo que tú asentabas, el lado más flaco de todo esto son las comunidades indígenas, ¿no? Son las comunidades indígenas, y es un asunto de políticas crónico o sistémico. Estas son poblaciones y son políticas ausentes por parte del Estado durante años. Entonces, bueno, se puede tener un teléfono de atención a zonas marginadas, a personas marginadas, a indígenas, se puede tener toda esta situación para efectos de orientación a los migrantes que suelen ser desplazados o personas sin mayor expectativa de ingreso. Pero eso no es el problema. Eso se acerca eventualmente a paliarlo. Hay una ausencia de políticas públicas para resolver el problema de los rezagos crónicos de este país, claro, que no son nuevos. No son nuevos. Bueno, se nos termina el tiempo. Nos vemos en el próximo segmento. Muchas gracias.